Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en comunicación con Juanjo Laconich. Juanjo es licenciado en Psicología, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ha transitado por el sistema educativo en distintas fases. Juanjo, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día Adrián, un placer verte nuevamente. Hemos compartido unos cuantos de esos tránsitos, ¿no? En Así este caso es. en la universidad, así que un placer estar acá. Es verdad, te agradezco mucho por el contacto y quería charlar con vos sobre dos cosas. En realidad, el objetivo final es que nos cuentes sobre los encuentros o los grupos virtuales de reflexión sobre educación, pero arranquemos contando desde dónde nace esta actividad de extensión de la Facultad de Psicología y que está relacionado con los foros de educadores para una escuela de bienestar. Exactamente, sí. Desde el 2018 que venimos desarrollando distintos dispositivos de acompañamiento a escuelas. Este, esas actividades se fueron nucleando en un proyecto de extensión que fue cambiando el nombre, ¿no? Año a año a veces, pero que siempre se traduce en esto de acompañamiento, primero directores, luego se pensó más en términos docentes, primero escuelas secundarias, hoy día se piensa para todos los niveles educativos, y fuimos pensando acciones que nos fueron contactando, conectando con muchos docentes de distintas escuelas. Esto, ¿no? Es el lugar, diríamos, de donde va surgiendo. Y en un momento dijimos, bueno, hagamos un foro como un espacio un poquito más permanente y no que sea todo que venga de la universidad o de un proyecto de extensión, sino que hagamos un espacio más participativo, más horizontal, que pueda pensar actividades y que luego esas actividades se vehiculizan vía un proyecto de extensión. Entonces se fueron incorporando algunos docentes, porque no es tampoco que somos centenares de docentes, pero se fue entremezclando el saber académico con el saber que se produce en las escuelas, ¿sí? Que también es académico, quizás no Totalmente. universitario, pero sí con inclusive muchos docentes que ahora trabajan en escuelas que pasan por la universidad o por institutos terciarios y producen conocimiento, ¿no? Entonces digo, ahí se fue nucleando algo y fuimos pensando algunas acciones y algunas actividades. Entonces continuamos en el 2019 y el 2020, como todos sabemos, nos atravesó la pandemia y en un momento ahí, a fin de abril del año pasado, largamos grupos virtuales de reflexión sin saber si la virtualidad iba a funcionar, sin saber si íbamos a poder armar un grupo con una cámara. Si vos me hubieras preguntado antes, yo hubiera dicho no. Yo no lo hubiera hecho nunca. ¿Sí? Hasta teóricamente hubiera justificado por qué no. Ahora, la necesidad tiene cara de hereje, como dice un viejo dicho, que no sé qué quiere decir, pero que se usa. Hay que problematizar ese dicho. Y funcionó, digamos. Tal es así que en el foro hoy día participan personas con las cuales yo nunca me encontré cuerpo a cuerpo, no cara a cara, porque cara a cara sí, viéndolo por una cámara. Entonces, produjo efectos, ¿no? Y efectos buenos. Entonces, diseñamos varias actividades que iremos trabajando a lo largo del año, pensadas en contexto de pandemia, y la primera es reeditar los grupos virtuales de reflexión. Entonces, esta actividad sale como parte del proyecto de extensión, que está afincado en la Facultad de Psicología, sale avalada por el Consejo Académico de la Facultad, toda la cuestión institucional, pero también surgió desde el foro. O sea, Claro. es como que se confunde, se mezcla, se amalgama, pero creo que es una mezcla buena, necesaria, porque va armando grupalidad, va armando que la universidad haga junto a la comunidad cosas, ¿no? Y que la propia Hay una comunidad rama la de, gestione. claro, hay una rama de la educación universitaria que habla de esto de la extensión crítica, de cómo desde la extensión se transforma la universidad tal cual se va conociendo, ¿no? Y me parece interesante enfocarlo por ese lado de la universidad, de la generación de conocimiento, y vos planteás que durante el 2020, el año de la pandemia, fue un año que modificó las relaciones sociales, modificó la educación
y que estuvieron reflexionando en función de eso. ¿Me podés apuntar alguna de esas líneas que pudieron reflexionar? Sí, fue muy variable. No fue lo mismo el mes de abril, mayo, que fue una incertidumbre y un padecimiento importante, ¿no es cierto? Eso fue el primer punto. Esto de cómo volver a encuadrar los tiempos de los docentes y las docentes. Cómo trabajar esa superposición de horarios, esa superposición de funciones. Porque, por ejemplo, la docente, porque la mayoría de nuestras docentes de las escuelas son mujeres, se le complicaba mucho porque tenían que tener sus propios chicos en casa, y la casa ahora era el lugar donde trabajaba, no tenía que ir a un lugar A. Eso trajo distinta conflictividad, distintos padecimientos. Luego la dificultad no solo de la conectividad, sino de manejar herramientas para los cuales los docentes no estamos preparados, o no estábamos, aún seguimos sin estarlo del todo, pero ese manejo de herramientas trae mucha ansiedad, mucha angustia. Y luego, fundamentalmente en secundaria, pero en todos los niveles, el otro no se conecta. Quiero decir, ¿no? Yo creo que cuando el otro no se conecta... No te prende la cámara. Por ejemplo, el otro no se conecta, no sé dónde está, el otro no prende la cámara. Es como la nena no me come. ¿Qué quiero decir con la nena no me come? El otro, en este caso un alumno, un estudiante, un joven, un niño, no me complementa, porque ¿quién nos complementa a los docentes? La presencia del otro, y del otro aprendiendo. Porque ¿qué razón de ser tenemos los docentes si no logramos que el otro aprenda? O al menos que el otro esté presente. Entonces, eso también trae una suerte de angustia. ¿Qué es? ¿Para qué estoy? ¿Para qué estudié? ¿Para qué me formé? Si el otro no está. ¿Qué pasa cuando yo armo un Zoom, o armo un Classroom, o armo un Meet, y se conecta solo la mitad, y casi ninguno habla? Entonces digo, ¿qué pasa ahí? Es complejo de asumir, de ver qué le pasa al otro, porque no sé, ni siquiera le puedo preguntar mucho. Porque a lo mejor en el Zoom me aparece un nombrecito, no la cara, no veo su gesto. Es complicado, y eso trae distintos desacomodamientos. Entonces, los docentes, en este caso, digo en este caso porque puede haber otras profesiones, otros oficios, o en realidad a todos nos pasa, tenemos que resignificar algunas cuestiones. O sea, en principio, no es lo mismo estar 2 horas sentado ante una cámara que 2 horas en un aula, donde uno puede caminar, donde uno se mueve, donde uno maneja distintos ritmos, donde uno usa el cuerpo. En cambio acá, a lo sumo uso las manos, como ahora. Claro. Pero yo pero tengo mi cuerpo quieto, que después de 1 hora no da más. Mucho más lo que tenemos a alguna edad. Entonces digo, hay montones de cuestiones, y luego el vínculo. La cámara está fija ahí. La cámara está monitoreando, es una presencia ominosa. No es lo mismo que un aula donde yo me puedo esconder atrás de un pibe, siendo un pibe, ¿no es cierto? Me refiero sí. Es otra la dinámica. Puedo hablar con un par, acá no puedo hablar con un par. A ver, lo más importante de la secundaria es la socialización y la subjetivación. Los pibes no pueden hablar con sus pares en la clase virtual. Tal cual. Entonces, es un problema. Todo eso trae distintas consecuencias, y es bueno charlarlo. Las consecuencias en la casa, las consecuencias con los hijos de uno, las consecuencias con los docentes, sus pares, con los directivos, los inspectores. Trae roces, conflictividades, malestares. Nosotros entonces, ¿qué propiciamos? Armemos un grupo virtual de reflexión para charlar de esto y de las cosas que quieran charlar, porque no prefiguramos el campo o los temas. Vengan y charlen y cuenten lo que les pasa, lo lindo, lo bueno, lo feo, el malestar de la tarea. Traigan, cuenten, no sé, cuenten que están felices. Buenas, ¿no? También debe haber cosas buenas. Hay logros, hay proyectos que salen bien, hay intervenciones que son buenas, aún en lo virtual. Yo creo que los docentes, muchos o unos cuantos docentes, descubrieron el vínculo, paradójicamente, cuando se hace más difícil sostener el vínculo. Exacto. Vos sabés que el año pasado estuvimos haciendo o dando difusión y entrevistando a un par de proyectos interesantes que se dieron a partir del aislamiento.
¿sí? En una escuela hicieron el diario de la pandemia, ¿no? Y le hicieron los pibes, y le daban difusión los pibes, la editaban, sí, los profes. Después, en otra escuela, hicieron crónicas de Walsh, ¿sí? Entonces, desde ese lugar, las y los estudiantes empezaron a tener cierto protagonismo en una especie de portal digital de noticias dirigido por ellos, editado por ellos, difundido por ellos. No, la verdad que esto, ¿desde dónde nace? Obviamente desde la idea de los profes que se quedaron sin herramientas desde la falta de presencialidad y encontraron otras herramientas. Con lo cual, claro, porque es la potencia de la creatividad, claro, de la innovación, de imaginar que se puede. Ahora, si yo me quedo en una letanía, ¿no?, de la queja y la pequeña infracción para ver cómo no hago, no, y no puedo, porque la computadora es vieja, porque la conectividad, o porque, bueno, sí hay montones de imposibilidades. Ahora, esas imposibilidades, que algunas o todas son perfectamente comprensibles y que implicarían que el Estado invirtiera más, sin duda, pero también no nos puede llevar al malestar, porque después hay padecimiento también. Entonces digo, también, por una cuestión de salud mental, aún con las peores condiciones, tenemos que crear y creer. Creer que se puede mejorar y crear cosas nuevas. Porque de eso depende nuestra salud mental. tal cual. Digo, hay que exigir al Estado, yo estoy totalmente de acuerdo, guarda, que no crea que quiero decir no hagamos eso, no. Ahora, también produzcamos, porque si no producimos, y no producimos en términos de una producción económica, ¿no?, sino innovemos, porque eso es lo que nos da impulso vital, nos pone en algo que nos da vida en un contexto de pandemia, y hay que decirlo, enfermedad, de padecimiento y de muerte. Y eso es ominoso, es pesado para manejar. Podemos negarlo, podemos hacer de cuenta que no pasa nada, como resuelven hacerlo unos cuantos, pero es pesadito. Genera algún nivel de angustia, algún nivel de malestar. Lo que nosotros proponemos es hacer espacios que posibiliten la salud mental en términos de hablar. Por eso estos grupos se conforman con el docente que quiera venir, del nivel educativo que sea, de la ciudad que sea. No nos interesa si vienen. Por ejemplo, otro día una amiga que vive en Costa Rica me dice, Juanjo, ¿lo puedo difundir ahí? Sí, ¿qué problema hay? Si también están en alguna forma de cuarentena o de dispo o de ASPO en Costa Rica. La verdad, a mí no me molesta. Juanjo, estas actividades arrancan el 19 de abril, son cuatro encuentros que se van a desarrollar. ¿Cómo hacen para inscribirse? Sí. ¿Dónde encuentran más información para poder participar? No hay mucha más información que esta, diríamos. Encontrémonos para charlar sobre lo que nos pasa. Bien. Y yo creo que es suficiente. Quiero decir, no es un programa, ¿no? Hablar de lo que nos pasa. Con gente que no conozco. Claro. Pareciera que, ay, no, yo hablo solo con los que conozco. Es maravilloso lo que se produce hablar con gente que uno no conoce. Es maravilloso, fuera joda. Se tiene que inscribir por mail a la Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología. El mail es extensionpsico, todo junto, @mdp.edu.ar. Perfecto. Cuando ustedes ahí se comuniquen, desde la Secretaría de Extensión le van a decir que hay 6 grupos en distintos días y en distintos horarios, ¿sí?, para la cartera de la dama y el bolsillo del caballero, ¿sí? O sea que puedan optar a algunos de esas 6 posibilidades, donde van a estar coordinados por licenciados en psicología, porque también esto es cierto. Estos grupos no son terapéuticos, pero sí tienen efecto terapéutico. Y en este sentido nosotros hacemos que quienes coordinen sean graduados de la Facultad de Psicología, porque nos parece que como Facultad de Psicología, que es quien nos da el marco institucional, tenemos que resguardar esa cuestión, ¿sí? Así que eso es, largamos la semana que viene.
quiero decir que tenemos el aval, el acompañamiento, en este caso en la difusión, pero también en que nos han pedido que hagamos este y otros dispositivos de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de General Pueyrredón, que nos acompaña, ¿sí? La Jefatura Distrital de General Pueyrredón, que ya depende de la Dirección General de Escuelas, o sea, de ámbito provincial, ¿sí? Y también nos acompaña el SUTEBA y el SADOP, los gremios quizás más numerosos de los docentes. Esto me parece importante destacarlo, porque tanto entonces desde la parte gremial que velan por la salud laboral de los trabajadores, y también desde las autoridades educativas, que también velan por la salud de los trabajadores, ¿no? De algún modo, de su personal. Y esto a mí me parece muy importante decirlo, este acompañamiento es absolutamente abierto y gratuito, por supuesto. Esto está en el marco del compromiso social de la universidad, de acompañar. Igualmente, me imagino las que necesidades claro, que sean abiertos pueblo. y gratuitos, también tienen un cupo. Sí, sí, porque la idea es que sean grupos de reflexión, no son conferencias. Acá implica ir y que el material lo traen quienes se inscriben. No va a haber una clase, no es un taller, aunque podemos decir que es un formato taller porque vamos a trabajar con la palabra. Pero, y quizás un poco con el cuerpo, dentro de lo que nos permite esta cuestión de la cámara, ¿no es cierto? Un poquito con el cuerpo algo se puede hacer, porque también nosotros en el equipo, en el proyecto de extensión, o sea, en el equipo de trabajo tenemos psicodramatistas, y a nosotros laburar el psicodrama, o desde el psicodrama, nos gusta mucho. El tema es que no lo podemos desplegar por la falta de presencialidad. Bien. Juanjo Laconich, charlando sobre los grupos virtuales de reflexión que arrancan el 19 de abril desde la Facultad de Psicología para educadores de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, de Argentina y de todo. Y de todo el universo. De todo el universo. Así que bueno, Juanjo, un gusto enorme y ojalá podamos conversar pronto respecto de las reflexiones de este año, ¿sí? De alguno de estos grupos. Sí. ¿Sí? Así que te mando un abrazo y será hasta la próxima. Muchas gracias, Adrián, y bueno, esperemos reencontrarnos en breve. Tal cual. Un abrazo. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.